XHELG 95.5 de frecuencia modulada con 3000 watts. Transmite desde Circuito de la Marilis 122, Colonia Villas del Juncal, en León, Guanajuato, México. Ahora, los éxitos del recuerdo en frecuencia modulada, como a ti te gusta. LG La Grande. La Grande. La Grande. La Grande. Atención, el siguiente programa contiene sonidos perturbadores, historias y relatos que con el paso de los años han creado mitos y leyendas que provocan miedo y terror. Se recomienda discreción. Por una calle oscura, en un cuarto vacío, en un solitario bosque o en cualquier lugar misterioso, siempre acecha el miedo, la angustia y todo el terror de La Llorona. LG La Grande presenta La Llorona Horror Show. Los relatos, las leyendas y los cuentos de terror más impactantes de la radio. La vitamina de Ultratumba. Aquí comienza el terror de La Llorona. Son las 7 de la noche con 10 minutos. 7 con 10 minutos. La hora marcada. La hora señalada. La hora adecuada para comenzar. La vitamina de Ultratumba. La voz que les saluda. La voz que les da la bienvenida. La voz de La Llorona. Les pide que manden toda su correspondencia y mensajes a partir de este momento directamente a La Llorona. Página oficial del Facebook del programa. Búsquela como La Llorona Horror Show. O a través del WhatsApp 477-173-9545. Esta noche celebramos un especial de leyendas de Guanajuato. Incluimos el vampiro de marfil, el charro negro, los músicos que tocaron en el infierno y nuestro primer relato de la noche, el callejón de la buena muerte. Dicen que un vampiro asolaba la comunidad de Marfil en Guanajuato hasta que un valientes lo derrotó. A continuación, el vampiro de Marfil, Guanajuato, a través de La Llorona Horror Show.
Se dice que hace muchísimos años, por la calle de Alameda en la ciudad de Guanajuato, en uno de los callejones de la ciudad, vivía una anciana y su nieto. Tanto ella como el niño vestían ropas harapientas, se alimentaban precariamente y habitaban un pequeño cuartito. La viejita vivía con la preocupación de que al morir, el pequeño se quedaría solo y desamparado. A pesar que ella temía partir primero, sucedió que el niño enfermó gravemente. La vieja desesperada no hacía más que llorar y rezar, pidiéndole a Dios que no se llevara lo único que tenía. Era tanto su fervor que una noche se le apareció la muerte, diciéndole que estaba dispuesta a dejarle a su nieto, pero con la condición de que la vieja tenía que quedar ciega por el resto de sus días. Sin duda, un trato difícil para muchos, pero la abuela lo aceptó sin pensarlo. Desde entonces, el niño le sirvió de lazarillo y la gente al ver ese triste cuadro aumentó sus limosnas. Y así pasó el tiempo y desgraciadamente fue la abuela que enfermó después. El niño le preguntaba desesperado a quién debería rezar, a quién debería encomendarla para que no fuera a morir y dejarlo solo. Su abuela le contó la historia de cómo al nacer su madre había muerto y desde ese entonces ella había vivido para cuidarlo y quererlo. Por fin, abuela y nieto se quedaron dormidos hasta que la fría mano de la muerte la despertó y le anunció que su tiempo por fin había llegado. A menos que quisiera cambiar un par de años de vida por la vista de su nieto. En esta ocasión, la anciana no aceptó, pues no quería que el niño sufriera por toda la vida, y que si se trataba de un pacto, prefería caminar hacia la muerte, pero de la mano de su único pariente, su amado nieto. Siendo así, la muerte se llevó a ambos en ese momento. El niño dormido plácidamente nunca abrió sus ojitos, mientras que la vieja ya cansada de la vida sonrió satisfecha como nunca antes. Mientras las campanas del templo de San Francisco anunciaban la llegada de un nuevo día, los vecinos se dieron cuenta de los decesos del cuartucho, pensando que la abuela y su nieto habían muerto de frío durante la noche. Después de un tiempo, el cartucho aquel fue derribado con el objeto de levantar ahí una capilla donde se veneraría al Señor del Buen Viaje, en recuerdo de aquel suceso donde una vieja y su nieto fueron descubiertos muertos, pero con una apacible sonrisa en sus rostros. Esta fue la leyenda del Callejón de la Buena Muerte por La Llorona Horror Show. Continuamos en este especial de
Leyendas de Guanajuato. A continuación, conozcan la leyenda de unos pobres músicos que fueron contratados por el mismísimo demonio. Los músicos que tocaron en el infierno. Encabezado por el maestro Miguel Ruiz, era famoso por la manera tan agradable de tocar en reuniones y fiestas. Su fama creció tanto que cuentan que un hombre muy elegante, con aspecto de Catrín, los contrató para tocar en una fiesta que ofrecería en su casa. El fino caballero les entregó una moneda de oro a cada uno de los 5 músicos, con la promesa de duplicar el pago por una noche de sus servicios. Los músicos emocionados no pusieron ninguna objeción y acordaron verse esa misma noche en la misma esquina a las 11 en punto, con la única condición de vestir de negro, totalmente de negro. Al escuchar las campanas de la Basílica de Guanajuato redoblar, señalando las 11 de la noche, el Catrín llegó entre la penumbra de la noche. Después de una larga caminata, llegaron a la calle de las Ánimas en Guanajuato, donde una elegante mansión los recibió. Lo más extraño es que esa lujosa casona, hace apenas unos días atrás, estaba completamente en ruinas, o por lo menos así lo recordaban los músicos. Por fin entraron los músicos del maestro Miguel Ruiz y todo les parecía de lujo, pero muy fúnebre. Al llegar a la sala, el caballero que los había contratado les pidió comenzar con un vals mientras los invitados iban llegando. Al final de la primera melodía, los músicos horrorizados veían cómo las parejas en la pista bailaban elegantemente, pero sobre pezuñas de animales. Los danzantes voltearon impacientes a verlos, hasta que pudieron recobrar el sentido y comenzaron a tocar otra suave melodía. Con el terror comiéndoles el corazón, los músicos veían cómo las parejas al ritmo de la música iban cambiando de facciones, pues estas se volvían más y más de animales. Muy pronto, los invitados con caras de cabras, cerdos, perros y guajolotes se movían al ritmo de la música y sin tocar el piso. Los músicos no podían dejar de tocar, pues estaban aterrorizados de imaginarse las consecuencias si lo hacían. En eso, se dirigió una mujer vestida con uniforme de criada hasta el maestro Miguel Ruiz. Hablándole al oído le dijo: Miguel, soy Catalina, tu hermana muerta. Mi alma se condenó por la vida que llevaba
pero tengo que pedirte que se vayan. Salgan inmediatamente de aquí, pues este es el infierno. Don Miguel y sus músicos salieron huyendo de ahí, olvidándose incluso de sus instrumentos. Y atrás de ellos, las risas burlonas de aquellos seres del infierno. Y por encima de estos, la risa del Rey Supremo del Averno, el príncipe de las tinieblas, Lucifer. Esta fue la leyenda de los músicos que tocaron en el infierno. Por La Llorona Horror Show. La Llorona Horror Show. La Llorona. A continuación, una advertencia, viajero. Una noche de estas no te vayas a encontrar con el charro negro. En algún solitario camino de tierra, donde también se puede aparecer la Llorona. Que se aparece, porta un elegante traje de charro color negro con detalles de oro. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen penetrar en el alma de su víctima. Cuenta la leyenda que el charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. De joven, al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para así ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, el charro estaba cansado de su inagotable pobreza. Tiempo después murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida. Invocó al demonio para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer se apareció y de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 100 vidas el charro podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. Y así pasó el tiempo, 5 años y luego 10,
y luego 10 más. Y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente el hombre se dio cuenta que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, en apuestas, en vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Así que el charro comenzó a darse cuenta que nadie lo quería por quien era, sino por las riquezas que poseía. Con el paso de los años, el charro se había olvidado del trato que hizo con Satanás. Por eso cuando éste se le apareció para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, el charro se asustó como nunca. Y en un arranque de miedo, tomó a su caballo favorito, una hermosa bestia negra, junto con una bolsa que contenía muchas monedas de oro que aún no se había gastado. El charro emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se le volvió a aparecer, pero esta vez con el fin de llevárselo. Su fiel corcel, su caballo encabritado, trató de patear al demonio, pero los brazos de su amo habían comenzado a secarse y toda la carne de su cuerpo a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de sus huesos blanquecinos. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y solamente salir al mundo para espantar y recordar a los mortales que un pacto con Lucifer significa la perdición del alma y la condena eterna a las llamas y tormentos del infierno. Esta fue la leyenda del charro negro. Por la Llorona Horror Show. A continuación, cuarto y último relato de la noche. Dicen que un vampiro asolaba la comunidad de Marfil en Guanajuato, hasta que un valiente fraile lo derrotó. Esta es la leyenda del vampiro de Marfil por la Llorona Horror Show. Los habitantes del pueblo de Marfil en Guanajuato andaban temerosos, pues un extraño personaje
había llegado a habitar entre ellos y se había instalado en una casona justo atrás del templo parroquial. Era el año de 1652 y la iglesia estaba en etapa de construcción. El hombre de cara afilada, nariz aguileña, bigote retorcido y barba en punta, casi no salía de su casa. En algunas ocasiones, sobre todo de noche, cuando el misterioso hombre salía a las callejuelas, se topaba con gente pacífica que al pasar junto a aquel ser sentían un extraño escalofrío. Un buen día llegó al pueblo de Marfil un misionero franciscano a quien el cura enteró de aquel suceso y le dijo que el pueblo ya andaba con mucho miedo. El misionero ofreció investigar y una noche vieron entrar al extraño hombre acompañado de una joven mujer a su guarida. Como pudo, brincó los muros de la finca y a través de los ventanales observó cómo el hombre se transformaba y de su boca salían unos grandes colmillos que clavó sin misericordia en el cuello de la mujer. Esto solamente confirmó sus sospechas. El extraño hombre era un vampiro. El misionero, preso del pánico, corrió por el jardín para volver a saltar el muro y así poder escapar. Sin embargo, no contaba con que el criado lo había descubierto y luego avisado a su amo. Al escuchar su reporte, el vampiro fue detrás del misionero, quien ya lo estaba esperando dentro del templo parroquial no terminado. El vampiro desafiante entró en la parroquia tumbando las pesadas puertas. El misionero al pie del altar sostenía un crucifijo en la mano. La figura alta y desgarbada del vampiro se acercó a él hasta que sintió su fétido aliento. ¡Estúpidos mortales! Este edificio no tiene poder sobre mí, pues no ha sido bendecido aún. El misionero franciscano levantó su cruz y con seguridad en la voz le gritó: ¡Ente del infierno! Este lugar fue bendecido desde que era un montón de tierra. Ríndete ante Dios Altísimo, criatura maldita. Afuera, el gallo cantaba anunciando el alba. El vampiro de marfil cayó pesadamente de espalda y quedó rígido en el piso de tierra del templo. Con el amparo de los rayos del sol, el misionero colocó al endemoniado en el interior de un ataúd. Le clavó una gruesa estaca en el corazón que provocó un grito horrible del vampiro. Acto seguido, le colocó un rosario para después sellar la caja y esconderla justo debajo del altar de la parroquia no terminada. Cuenta la leyenda que hace 4 siglos y medio, un ataúd con el cuerpo de un vampiro se halla en el corazón del viejo templo del pueblo de Marfil, Guanajuato, y el vampiro de Marfil espera pacientemente
ser devuelto a la vida. Esta fue la leyenda del vampiro de marfil por La Llorona Horror Show. Es momento de votar por su relato favorito, por su leyenda favorita de la noche. El vampiro de marfil, el charro negro, los músicos que tocaron en el infierno o el callejón de la buena muerte. Lo puede hacer a través de la página oficial del Facebook del programa. Búsquelo como La Llorona Horror. Hasta el siguiente. Hasta el siguiente aberrante programa de LG La Grande presentó una macabra colección de relatos y leyendas que a muchos provocaron miedo y terror. Por el momento, La Llorona descansa, pero muy pronto estará de vuelta con su espantoso grito. La Llorona Horror Show, una producción 2021 de Promomedio. Promomedio. XHELG 95.5 de frecuencia modulada con 3000 watts. Transmite desde Circuito de la Marilis 122, Colonia Villas del Juncal, en León, Guanajuato, México. Ahora, los éxitos del recuerdo en frecuencia modulada, como a ti te gusta. LG La Grande.